Bendecido día tengan todos, bienvenidos a tu canal Momento de Orar. Hoy les estaré hablando acerca de la vida de José, el hijo preferido de Jacob. La historia bíblica de José muestra que la mano de Dios tiene un impacto poderoso en la vida de un joven. ¿Qué lección podemos aprender de la vida de José? José nos enseña en este relato cómo aprender a perdonar. El perdón es lo importante. José nació de una familia de 10 hermanos mayores y al menos una hermana. Su padre Jacob tuvo 4 esposas, pero José fue el primogénito de Raquel, que era el verdadero amor de Jacob. Lamentablemente la madre de José murió cuando nació su hermano menor Benjamín. Como la mayoría de la gente sabe, José era el hijo favorito de Jacob. Esto hizo que sus hermanos lo envidiaran y lo despreciaran. Los problemas de José alcanzaron un nuevo nivel cuando tenía 17 años, después de una serie de sueños que mostraban que Dios elevaría a José sobre sus hermanos. La versión de ellos por él tomó un giro más oscuro, es decir, se tornó un poquito más complicado. Decidieron arrojarlo a un pozo y darlo por muerto, pero mientras comían pasó una banda de comerciantes israelitas, por lo que decidieron venderlo como un esclavo para obtener ganancias. Luego José fue llevado a Egipto como esclavo. Sus hermanos hicieron creer a su padre que un animal salvaje había atacado y devorado a José. El resto de la vida de José estuvo lleno de muchas sorpresas, pero a lo largo de esta historia la mano de Dios es evidente. Es decir, nunca Dios desamparó a José. Siempre Dios estuvo ahí al lado de José, ya que su fe, la fe de José, era mucho más grande que él. José tenía 17 años cuando vemos a Dios obrando en su vida. Su vida se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo una persona piadosa puede superar las adversidades. Muchos de los grandes héroes en la fe eran jóvenes cuando Dios comenzó a trabajar poderosamente en ellos. David probablemente estaba en su adolescencia cuando Dios lo eligió para el futuro rey de Israel. Esther también era una joven que fue puesta en una posición influyente en la que mostró una gran fe y salvó a su pueblo. Josías tenía solo 8 años cuando se convirtió en rey. Su vida se resume diciendo que hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Daniel y sus amigos fueron separados de su familia y de su tierra natal cuando eran jóvenes, probablemente adolescentes. José y estos otros ejemplos muestran que Dios obra en la vida de los jóvenes si están dispuestos a entregarse a Él. Ese quiere decir que si los jóvenes están dispuestos a colocar su fe en Dios, Dios puede obrar y mostrar cosas hermosas en ellos. José se encontraba trabajando como esclavo en la casa de Potifar, un hombre de alto rango en Egipto. José sirvió bien a Potifar, con trabajo duro, habilidad y honestidad, y Dios bendijo todo lo que estaba involucrado. Potifar eventualmente vio como el trabajo de José era bendecido y lo nombró mayordomo de toda su casa. Pero las cosas pronto tomarán un giro desalentador. La esposa de Potifar se sintió atraída por José y comenzó a hacer insinuaciones diarias hacia él, incitándolo a cometer adulterio. José rechazó continuamente sus intenciones y llamó al adulterio lo que era gran maldad y pecado contra Dios. Eso quiere decir que José rechazó a la esposa de Potifar. Eventualmente lo atrapó y trató de seducirlo, agarrándole sus prendas, pero él huyó. Al darse cuenta de que no podía lograr que él se comprometiera en ella, hizo una acusación falsa contra él en el lugar
de ser recompensado por su fidelidad, José fue puesto en prisión. El ejemplo de José establece una poderosa lección para nosotros. Hoy nuestra sociedad está saturada de pecado y lujuria sexual. De hecho, muchos pecados se consideran normales. Hoy en día los medios están llenos de imágenes sensualizadas que intentan usar la lujuria para vender entretenimiento y productos. Las personas conviven juntas abiertamente fuera del matrimonio. Podríamos seguir con ejemplos parecidos. Eso quiere decir que la historia de José es una viva y ejemplar historia de que las personas tienen que ser correctas, de que no pueden dejarse llevar ni incitar por la lujuria. José, si fuera aceptado las insinuaciones de la esposa de Potifar, fuera caído en pecado, simplemente Dios los fuera castigado. Entonces debemos pensar bien las cosas, no caer en tentaciones, no adulterar, no hacer cosas que Dios no le agrade. Siempre tenemos que hacer las cosas que Dios le agrade, creer en Él, estar siempre allí firmes con Él, no hacer cosas que Él le desagrade, no caer en el pecado. Yo creo que si hacemos y llevamos una vida sana espiritualmente, podemos llegar a la vida eterna. Bendecido día y muchas bendiciones tengan todos. Sean bienvenidos a su canal Momento de Orar, un canal dedicado a la palabra de Dios. Hoy les estaré dando una breve explicación del Salmo 91, el cual es un salmo muy especial y se los recomiendo a todos que los lean y lo mediten. El Salmo 91 es un salmo muy precioso que tiene como tema central la confianza en la protección de Dios. Desde los primeros versículos vemos que si refugia en Dios y hace de él su casa, está bajo la protección del Todopoderoso. No se sabe quién escribió el salmo, pero podemos ver que fue una persona que experimentó en su propia vida el cuidado y la protección de Dios. El salmo transmite esa confianza total, versículo tras versículo. Por más complicadas que sean las situaciones que estemos enfrentando en ese momento, nuestro Dios Todopoderoso estará a nuestro lado, ayudándonos y protegiéndonos. En Él podemos confiar. El Salmo nos presenta a Dios como nuestro refugio en medio de cualquier situación y nos muestra que Él podemos confiar. Quien se refugia al abrigo bajo el Señor Todopoderoso y pone su confianza en Él, experimenta su cuidado en su vida y aún en medio del dolor, de la tormenta y una dificultad. Pueden llegar enfermedades, guerras y ataques por todos lados, pero nada de esto es más poderoso que el Señor, nuestro Dios. En su momento, Dios obra en favor a los que confían en Él y hasta nos capacita para hacer grandes cosas. Dios siempre nos escucha a sus hijos y contesta sus oraciones, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles Él mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí has puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto, porque cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quien ama a Dios puede estar seguro de que verá su poder manifestado en medio de cualquier situación. Por eso, lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Les recomiendo, cuando se sientan tristes, desvalidos, se sientan con ansiedad, tengan problemas en su hogar, sientan ese desespero o sientan miedo en medio de la noche antes de acostarse o al levantarse de madrugada, lean este salmo, léanlo de rodilla, pídanle a Dios que le den tranquilidad, que sus mentes puedan liberarse y puedan descansar tranquilos. Este salmo tiene mucho poder y de verdad es muy hermoso. Se los recomiendo que lo lean y lo pongan en práctica. Bendecido día tengan todos, bienvenidos a tu canal Momento de Orar. Hoy les estaré hablando acerca de la vida de José, el hijo preferido de Jacob. La historia bíblica de José muestra que la mano de Dios tiene un impacto poderoso en la vida de un joven. ¿Qué lección podemos aprender de la vida de José? José nos enseña en este relato cómo aprender a perdonar. El perdón es lo importante. José nació de una familia de 10 hermanos mayores y al menos una hermana. Su padre Jacob tuvo 4 esposas, pero José fue el primogénito de Raquel, que era el verdadero amor de Jacob. Lamentablemente la madre de José murió cuando nació su hermano menor Benjamín. Como la mayoría de la gente sabe, José era el hijo favorito de Jacob. Esto hizo que sus hermanos lo envidiaran y lo despreciaran. Los problemas de José alcanzaron un nuevo nivel cuando tenía 17 años, después de una serie de sueños que mostraban que Dios elevaría a José sobre sus hermanos. La versión de ellos por él tomó un giro más oscuro, es decir, se tornó un poquito más complicado. Decidieron arrojarlo a un pozo y darlo por muerto, pero mientras comían pasó una banda de comerciantes israelitas, por lo que decidieron venderlo como un esclavo para obtener ganancias. Luego José fue llevado a Egipto como esclavo. Sus hermanos hicieron creer a su padre que un animal salvaje había atacado y devorado a José. El resto de la vida de José estuvo lleno de muchas sorpresas, pero a lo largo de esta historia la mano de Dios es evidente. Es decir, nunca Dios desamparó a José. Siempre Dios estuvo ahí al lado de José, ya que su fe, la fe de José, era mucho más grande que él. José tenía 17 años cuando vemos a Dios obrando en su vida. Su vida se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo una persona piadosa puede superar las adversidades. Muchos de los grandes héroes en la fe eran jóvenes cuando Dios comenzó a trabajar poderosamente en ellos. David probablemente estaba en su adolescencia cuando Dios lo eligió para el futuro rey de Israel. Esther también era una joven que fue puesta en una posición influyente en la que mostró una gran fe y salvó a su pueblo.
Josías tenía solo 8 años cuando se convirtió en rey. Su vida se resume diciendo que hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Daniel y sus amigos fueron separados de su familia y de su tierra natal cuando eran jóvenes, probablemente adolescentes. José y estos otros ejemplos muestran que Dios obra en la vida de los jóvenes si están dispuestos a entregarse a Él. Eso quiere decir que si los jóvenes están dispuestos a colocar su fe en Dios, Dios puede obrar y mostrar cosas hermosas en ellos. José se encontraba trabajando como esclavo en la casa de Potifar, un hombre de alto rango en Egipto. José sirvió bien a Potifar, con trabajo duro, habilidad y honestidad, y Dios bendijo todo lo que estaba involucrado. Potifar eventualmente vio como el trabajo de José era bendecido y lo nombró mayordomo de toda su casa. Pero las cosas pronto tomarán un giro desalentador. La esposa de Potifar se sintió atraída por José y comenzó a hacer insinuaciones diarias hacia él, incitándolo a cometer adulterio. José rechazó continuamente sus intenciones y llamó al adulterio lo que era gran maldad y pecado contra Dios. Eso quiere decir que José rechazó a la esposa de Potifar. Eventualmente lo atrapó y trató de seducirlo agarrándole sus prendas, pero él huyó. Al darse cuenta de que no podía lograr que él se comprometiera en ella, hizo una acusación falsa contra él. En el lugar de ser recompensado por su fidelidad, José fue puesto en prisión. El ejemplo de José establece una poderosa lección para nosotros. Hoy nuestra sociedad está saturada de pecado y lujuria sexual. De hecho, muchos pecados se consideran normales hoy en día. Los medios están llenos de imágenes sensualizadas que intentan usar la lujuria para vender entretenimiento y productos. Las personas conviven juntas abiertamente fuera del matrimonio. Podríamos seguir con ejemplos parecidos. Eso quiere decir que la historia de José es una viva y ejemplar historia de que las personas tienen que ser correctas, de que no pueden dejarse llevar ni incitar por la lujuria. José, si fuera aceptado las insinuaciones de la esposa de Potifar, fuera caído en pecado, simplemente Dios los fuera castigado. Entonces debemos pensar bien las cosas, no caer en tentaciones, no adulterar, no hacer cosas que Dios no le agrade. Siempre tenemos que hacer las cosas que Dios le agrade, creer en Él, estar siempre allí firmes con Él, no hacer cosas que Él le desagrade, no caer en el pecado. Yo creo que si hacemos y llevamos una vida sana espiritualmente, podemos llegar a la vida eterna. Bendecido día y bendiciones tengan todos. Bienvenidos a tu canal Momento de Orar. Hoy les estaré hablando acerca del perdón. El perdonar a otro no es optativo para los cristianos, es una orden. En Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar, perdonar nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de este vínculo? En el primer lugar, perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento al perdón de Dios para nuestros propios pecados a través de la muerte de Jesús en la cruz. Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional, en su gracia. Nosotros no nos merecemos. La palabra griega para pecado de Mateo 6:12 significa literalmente deuda.
porque hemos roto la ley de Dios. Tenemos deuda con Él que nunca podremos pagar. Si le pedimos a Dios que cancele nuestras enormes deudas mientras nos negamos a cancelar la deuda diminuta que las personas nos deben, actuamos en el mejor de los casos de forma incoherente y en el peor de la hipocresía. Colosenses 3, 12, 15. En segundo lugar, al perdonar a la gente es una demostración convivente de amor a ella, ya que Dios nos ama como Padre. Quiere perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Él. Así como Dios nos exige que amemos a nuestros vecinos, también debemos perdonarlos. Finalmente, perdonar a los demás por lo que han hecho es una prueba confiable para nuestra fe. Representa nuestra fe una diferencia real en nuestras vidas. Perdonar a otros no es fácil, no es natural. Nuestra respuesta natural es querer tomar venganza. Pero Jesús perdonó a sus enemigos que lo crucificaron. Jesús tuvo ese momento donde Él perdonó a todas esas personas que se burlaron, que lo atosigaron, que lo maltrataron y lo crucificaron. Y Él se tomó ese momento para perdonarlos. Antes de morir oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Se puede declarar que Jesús era el Hijo de Dios y que nosotros no lo somos, que estamos más allá de nuestra naturaleza humana pecadora, amar a nuestros enemigos como Jesús nos ordenó que lo hiciéramos. Sin embargo, si la fe cristiana está basada en tener una relación personal con Dios, y si Dios es realmente real y poderoso, entonces ciertamente dará la fuerza suficiente a los que confían en Él para que experimenten el poder de su amor y su perdón en sus propias vidas. Si perdón, no hay paz genuina. Las personas deben perdonar. Como todos hacemos el mal y nos herimos uno a los otros, necesitamos pedir perdón, tanto como perdonar. Si hacemos algo malo y estamos seguros que fue errado, que fue una decisión errada, que no era la que tenía que ser, debemos pedir perdón. Necesitamos pedir perdón, tanto como perdonar, disculparse y pedir perdón a las personas a las que hemos hecho mal, a veces aún más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal. Pero si con la ayuda de Dios decidimos hacer el perdón nuestro modo de vida, nos llevará a la paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Esta paz es una grande y maravillosa bendición que Dios quiere que todos disfrutemos. Dios quiere que aprendamos a perdonar, a vivir, a convivir, a amarnos, y así podamos tener paz en nuestros corazones, porque Él nos dice en su último momento, cuando iba a ser crucificado, Él le dice a Dios: Dios, perdónalo, no saben lo que hacen. Si Él fue capaz y pudo perdonar a esas personas que lo estaban en ese momento matando en vida, porque nosotros como seres humanos no podemos perdonar, no podemos pedir perdón, no podemos doblegarnos en ese momento que sabemos que estamos cometiendo un error, a pedir perdón. Discúlpame, me equivoqué, discúlpame, no lo quise hacer. Pero de verdad que hay muchas personas que no saben pedir perdón, no saben disculparse. Pero yo creo que ya es hora de hacer eso, de pensarlo, de vivirlo, de sentirlo más que todo. Porque una cosa es pedir perdón porque te salió decir perdóname. No, otra cosa es sentirlo en el alma, en el corazón. Pedir disculpa, pedir perdón. Perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque te fallé. Perdóname porque no lo quise hacer. Eso es el verdadero perdón, cuando sale del corazón, cuando sientes de verdad que sientes la necesidad de pedir perdón y disculpa.
Bendecido día y muchas bendiciones tengan todos. Bienvenido a tu canal Momento de Orar. Hoy les voy a estar hablando de una historia muy interesante, como es la historia de Job. ¿Quién fue Job y cómo fue su vida en el mundo? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientes. Es decir, que era un hombre demasiado adinerado, tenía muchos rebaños, muchas tierras, era un hombre muy adinerado, pero como lo dice aquí en la Biblia, era temeroso a Dios, era fiel creyente de Dios. Él iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en el turno de los días del convive, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaban de mañana y ofrecían holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemiado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vinieron también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, que el Señor lo reprenda: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no habrás considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios del balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, esta persona le puso en duda que con todo lo que le ha dado, aún así, él no ha sido traidor, ha sido siempre fiel a él. Él le dice: al trabajo de sus manos han dado bendiciones, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Como ha sido un hombre recto, Dios le ha multiplicado todo lo que tiene, todo lo que él la tierra tiene, se lo ha multiplicado, porque ha sido un hombre muy bondadoso. Pero existe ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lo está retando a que le quite todo, para ver si él doblega en algún momento y duda de su Dios. Eso es lo que está haciendo esta persona. Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos primogénitos, y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados al filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los calderos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa
de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso quiere decir que a pesar de todas las malas noticias que en ese momento recibió Job, en ningún momento blasfemó ni perdió la fe en Dios, porque él dijo: Dios me lo dio todo y Dios también me lo quitó todo, pero en ningún momento renegó de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no habrás considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Todavía Satanás seguía retando a Jehová que siguiera dándole para ver si Job en algún momento tenía, aunque sea un poquito como de, ¿cómo decirle?, como un poquito de desconfianza, o blasfemaba, o él solamente quería que Job perdiera la fe, que en ese momento Job dejara de creer en Dios. Entonces, pero extiende ahora tu mano y toca los huesos de su carne, y verás si no blasfema. Y ahora Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Es decir, Jehová le dijo a Satanás que podía hacer con Job lo que quisiera, pero que no tocara su vida. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Su mujer sí perdió la fe, mas no Job perdió la fe. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fastuas, has hablado. Tanto así fue lo que pasó y lo que vivió Job, que deseó su muerte, deseó no haber nacido nunca, deseó no haber salido nunca de la matriz de su madre, por todo lo que le había pasado, por culpa de Satanás, que retó a Jehová a que le hiciera todas estas cosas a Job, solo por envidia, solo porque veía la felicidad de Job y en sus hijos, y no quería que Job siguiera siendo feliz, y lo retó a que si él tocaba a Job, pero más no su vida, simplemente quería castigarlo para ver si Job en algún momento blasfemaba o simplemente doblegaba a renegar de su Dios. Bendecido día y muchas bendiciones tengan todos. Bienvenido a tu canal Momento de Orar. Hoy le estaré hablando acerca del significado de la felicidad. Muchas personas piensan que por tener mucho dinero o tener muchas cosas materiales, piensan que eso le dará la felicidad, pero no, están equivocados. La felicidad te la das tú mismo cuando comienzas a aceptar, comienzas a reflexionar
y a darte cuenta que lo mucho o poco que tienes a tu alrededor te hace feliz. Por lo menos tu familia, tus hijos, tu hogar, por muy humilde que sea, es tu hogar y te hace feliz, te da esa sensación de felicidad. Yo te voy a dar 10 consejos para que la pongas en práctica. Muchos creen que hallar la felicidad es un esfuerzo de toda la vida, que se va adaptando en el camino. No hay reglas sobre cómo ser feliz, pero muchas personas lo han logrado siguiendo algunas de las ideas descritas a continuación. Aprender a ser feliz es un método común, una meta común. La sabiduría colectiva indica que solo puedes aprender a ser feliz una vez que aprendas a ser feliz contigo mismo. Es decir, primero sé feliz tú y después haz feliz a los demás. La primera regla: reconoce que tienes opciones. Aunque no puedas evitar muchas de las dificultades que encontrarás en la vida, puedes controlar cómo reaccionarlas. Estarás más satisfecho cuando te des cuenta de que la felicidad es una opción y no la buena suerte de algunas personas. Es decir, que la felicidad es una opción y no la buena suerte de otras personas, porque hay personas que tú la ves y dices, esa persona tiene mucho dinero, tiene esto, pero no son felices. Entonces, vamos a ser felices con lo poco o mucho que tengamos. La segunda, practica la gratitud. Incluso en los momentos más difíciles hay cosas por las que tenemos que estar agradecidos. Reconocer lo bueno en tu vida es esencial para aprender a ser feliz. Tenemos que practicar la gratitud, ser agradecidos con la vida, con Dios, con todo. Ser muy agradecido con lo que tenemos y con lo que conseguimos día a día. La tercera, el perdón, es muy importante. El enojo contigo mismo, con las cosas que te han pasado en la vida o con otra persona pueden ser una carga muy pesada. Cuando aprendas a soltar ese enojo, quizás empieces a aprender a ser feliz contigo mismo. Hay muchas personas que con el tiempo llevan ese enojo, esa rabia hacia otra persona y no aprenden a perdonar, no aprenden a soltar esa ira y la llevan reprimida en el corazón por muchos años y pasa el tiempo y siguen manteniendo ese odio o ese repudio y eso está mal. Las personas tienen que aprender a perdonar, a perdonar el prójimo y a perdonarse uno mismo. Si yo fallé, perdonarme yo misma o corregirme. Eso es primordial para ser feliz, el perdón. La cuarta, la concientización. Reconoce la importancia de tus pensamientos sobre tu calidad de vida. Enfocarse en cosas malas o emociones negativas pueden ser destructivos. Es decir, no podemos pensar siempre negativo, tenemos que pensar positivamente. Puedes aprender a ser más feliz cuando dejas de obsesionarte con lo negativo y te enfocas en el lado más positivo de las cosas. Hay muchas personas que son muy negativas, que piensan siempre, si hago esto me va a salir mal, si voy para tal sitio me va a pasar algo, si esto, lo otro. Yo particularmente soy así. A lo mejor es por el tiempo, no por el tiempo, ¿cómo decirle? A lo mejor es porque llevé una vida muy acelerada y entonces eso me acarrió mucha inseguridad, me acarrió mucho, ¿cómo decirle la palabra? Pero sí me afectó en mi vida emocional, me afectó ya que yo salgo con temor. Yo voy a un sitio y voy con temor. Claro, trato de no ser negativa todo el tiempo, pero sí me ha creado mucho temor y mucha negatividad. Y eso es malo.
Yo a veces pienso que no debo pensar así, pero son cosas que me pasan por la mente y trato de evadirlas, pero para mí es difícil, pero debo hacerlo. Como ser humano, debo hacerlo. La quinta es la amistad. Sentirse incluido en una comunidad de amigos puede ser una parte importante de una vida feliz. Sin el afecto y el compañerismo de los amigos, la soledad puede ser un factor que le reste a tu salud, felicidad y bienestar. Hay personas que viven un mundo triste porque no tienen amigos, no tienen con quién platicar, no tienen con quién desahogarse. Y viven un mundo cerrado en una burbuja donde solamente existen ellos y más nadie. A veces eso es malo. Las personas tienen que tener a alguien que las apoye, que las escuchen. En este caso puede ser tu pareja, puede ser tu padre, puede ser tu madre o hasta un hijo. Ellos pueden convertirse en más que un familiar, también pueden convertirse en un amigo. La sexta es el descanso. Dormir la cantidad de horas adecuada es importante para sentirse fresco y enfocado. Perder horas de sueño también puede afectar tu ánimo. Puedes mejorar tu calidad de vida con buenos hábitos de sueño y mucho descanso interrumpido. Eso quiere decir que el sueño es primordial. Uno debe descansar. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa y a muchas personas también le pasa que cuando se acuestan a dormir y no descansan bien en la noche se paran de mal humor y pasan todo el día de mal humor, con pesadez, y eso acarrea una infelicidad. ¿Por qué? Porque pasan el día como iracundos y eso de verdad es desagradable. El séptimo, el movimiento. El ejercicio estimula tu flujo sanguíneo que te ayuda a la vez a sentirte mejor. Y bien, algunas personas disfrutan del ejercicio intenso. Una cantidad pequeña de movimientos puede ser beneficiosa y mejorar tu ánimo, reduciendo tu estrés y mejorando tu sueño. Hay personas que no hacen ejercicio, no se ejercitan, no hacen nada. Simplemente viven una vida rutinaria del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Hace falta de vez en cuando salir, tomar aire fresco, caminar, ver, visualizar las cosas. Eso también te ayuda a mantenerte tranquilo. El octavo, la luz solar. Es muy importante llevar luz solar. La luz solar generalmente hace que las personas se sientan más felices. Aprovecha los días soleados para darte un paseo, pero no olvides el protector solar. Si en el entorno donde vives no hay mucho sol, puedes recurrir a las lámparas especialmente diseñadas para imitar la luz solar. Si te afectan los días grises o el clima húmedo invernal, consulta a tu médico. Si estás embarazado o amamantando, deberías consultar a tu médico para elegir el protector solar apropiado. Aunque ustedes no lo crean, la luz solar te da y te carga de energía. Te da esa energía que necesita el cuerpo. Sal, camina descalzo, pisa la arena, pisa el agua, abraza un árbol, absorbe esa energía que te da la naturaleza y verás que te sentirás mejor. La limpieza. La novena es la limpieza. Mantener tu espacio laboral y personal limpio y ordenado puede ayudarte a levantar el ánimo. Por ejemplo, algunas personas se sienten más felices cuando reacomodan su mueble o dedican un día a ordenar su armario. Si sientes que tu espacio está alborotado, trata de limpiarlo o reorganizarlo un poco para que así te sientas mejor de ánimo. Aunque ustedes no lo crean, si tu casa está desordenada, está revuelta, así va a estar tu vida, de revuelta y desordenada. No vas a tener esa paz que necesitas para ser feliz. El décimo, pequeños logros. Aprender a ser feliz depende en parte de las experiencias vividas. Tratar de definir objetivos y cumplirlos. Comienzo de poco a poco. Busca 1 o 2 objetivos que sean realmente fáciles de lograr.
Diseña un plan para poder alcanzarlos. El logro de los objetivos aumenta tu confianza y con ello tu felicidad. Así que vamos a trazarnos metas. Vamos a tratar de trazarnos objetivos para que podamos alcanzar nuestros logros. Sean felices, escuchen, con lo mucho o poco que tengan, pero sean felices. Bendiciones, se les quiere.